Y hay preocupación por la salinidad en el agua potable de OCE. La comisión, que está integrada por delegados del Ejecutivo, de la Sociedad de Cardiología y de la Facultad de Medicina, la Comisión Honoraria de Salud Vascular, alertó en las últimas horas por un aporte significativo diario de sodio. En tanto, ustedes lo saben, el Frente Amplio planteó que se realice un descuento de la tarifa de OCE por el deterioro del servicio. La propia comunicación de OCE planteaba el alerta con respecto al consumo de agua potable, que ahora, tras una composición diferente, es más salada, y recomendaba que las personas que pudieran hacerlo compren agua embotellada, sabiendo que el costo es notoriamente diferente. A partir de esto, se ha planteado una interpelación en el Parlamento que va a llevar adelante el Frente Amplio para los los ministros de Salud Pública, Karina Rando, y también de Ambiente, Robert Bouvier, dos nobles ministros, dicho sea de paso, además. El miembro interpelante va a ser el senador Enrique Rubio, que está en línea con nosotros de la vertiente artiguista. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Senador, ¿por qué la interpelación? Y porque tenemos un problema muy grave, ¿no? El agua, como es obvio, es un bien esencial. Nosotros siempre hemos tenido de alta calidad, lo cual nos distingue en el continente, y nos encontramos en una situación en niveles críticos, fundamentalmente en el área metropolitana y en algunos puntos del interior del país, ¿no? Entonces, esto era en cierta medida previsible, porque veníamos de años muy secos y porque además había anuncios desde el punto de vista climático que decían que iba a haber un tercer año de la Niña, o sea, de corrientes del Pacífico que traen sequía por estas regiones. Entonces, si uno se encuentra en una situación de esas características y ve que las reservas van bajando de una manera drástica, usted imagínese que si pasa por Canelón Grande va a encontrar que ve tierra, digamos, en lugar de agua hacia el lado derecho yendo hacia el norte, ¿no? Y si va a la represa de Paso Severino, en lugar de los 67 millones de metros cúbicos de agua, tiene 9 o tiene menos y no se sabe cuánto barro hay abajo, así que no se sabe cuánto queda. Entonces, frente a esa situación, las autoridades de OCE han adoptado dos medidas, prácticamente con una semana de diferencia, en la cual levantan los parámetros de cloruros y de sodio que son admisibles para el agua que se vierte a la población, porque están mezclando, haciendo funcionar las bombas que están sobre la boca de Santa Lucía, la desembocadura, digamos, ¿no? Donde el agua tiene un componente de agua salada altísimo. Entonces eso ha cambiado la calidad del agua, y eso ha ocasionado, digamos, una alarma importante en la medida que no ha habido una unidad de mando tampoco, porque hablan distintas autoridades, la comunicación a su vez no ha sido clara, y bueno, y en esa situación tenemos un gran problema nacional, que ojalá que una lluvia muy importante en la cuenca de Santa Lucía liquidara este problema en lo inmediato, y entonces pudiéramos discutir los problemas de las inversiones y el trabajo de OCE en el mediano y en el largo plazo. Pero ahora estamos no con el agua al cuello precisamente. No, con el agua en los tobillos. Ahora, senador, ¿usted cree que la gestión de OCE, a partir de la realidad que está planteada, que es que no llueve, ha sido mala, ha sido deficiente? Y yo, por los datos que voy recogiendo, porque estoy estudiando mucho en estos días y consultando a técnicos del propio organismo, técnicos y expertos en estas cuestiones, lo que se ve con claridad es que OCE no operó sobre la oferta, sobre aumentar la provisión de agua, ¿no? Porque tenía obras en carpeta para disparar y realizar, y que no les ejecutó, incluso cosas tan elementales, digamos, como son el caño que unía el Santa Lucía, el Solís Chico
con Laguna de los Cisnes para el aprovisionamiento de la costa, en lugar de los 18 kilómetros hizo 6. Entonces pensó que por gravedad el resto iba a ir llegando y en realidad lo absorbió la tierra, ¿no? Pero esto para hablar de cosas mínimas, ¿no? Entonces no se operó sobre la oferta de agua, no se operó sobre el consumo. Acá en realidad el nuevo ministro cuando asumió el 15 de febrero dijo que estaba todo controlado y después hubo silencio. Y entonces durante varias semanas, todo el mes, la mitad del mes de febrero, todo el mes de marzo y abril, hubo silencio. Y entonces no hubo campañas de bien público, digamos, insistentes, que exhortaran a la población a bajar el consumo. Porque una cosa es comunicarlo una vez u otra, pero otra cosa es hacer campaña. Entonces no se operó sobre las campañas. Y tampoco se operó fuertemente sobre las pérdidas. Ayer el propio el ingeniero Montero, el propio presidente de OCE, decía que en realidad tienen alrededor de 1.300 órdenes de trabajo para las pérdidas que son visibles, no esas que la gente protesta y denuncia, y que tienen un retraso enorme de ese orden de más de 1.000 largos, y que por otro lado les llegan unos 300 reclamos por día, y que si logran disminuir las pérdidas visibles a la mitad, en realidad estarían haciendo un aporte tan grande como, comparable al que hace el propio río Santa Lucía. Entonces, no, en realidad ha habido más bien una política de disminución drástica de funcionarios, en una cuarta parte en estos años, y uno entiende que eso repercute a su vez en la capacidad de trabajo de las cuadrillas y todo lo demás. Quiere decir que ante un problema tan importante, donde se dice que esta mezcla que se hace del resto del agua que queda en la represa de Paso Severino, usándola en cuentagotas, digamos, y mezclándola con la de la Boca de Santa Lucía, daría para cubrir el mes de mayo, lo que se llama blindar mayo. Y después, ¿cuál es el horizonte? En realidad depende de si nos pasaremos mirando al cielo a ver si hay lluvias sobre la cuenca, porque en otros lugares ha habido, pero son puntuales, ¿no? Ahora, senador, usted, por ejemplo, rechaza esta medida que ha tomado OCE. Se lo pregunto en función de eso mismo que usted dice. OCE advierte que agua hay por mayo o hasta mayo para cubrir el mes de mayo. Si no se tomaba una medida como esta, que por ejemplo ha generado una mayor salinidad en el agua, no habría recurso para cubrir este mes. ¿Usted cómo se para ante esa medida que tomó OCE? Yo digo, el representante del Frente Amplio votó la primera medida y no votó la segunda, porque no era parte de un paquete de medidas, o sea, de un plan de contingencia. Porque uno sabe que esto es riesgoso, que está en una situación límite, pero tampoco que puede dejar a la población sin agua para el saneamiento o para las necesidades más elementales. Claro. Pero si al mismo tiempo las propias autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública como del comité integrado por varios organismos que en la UCEA, dentro de los cuales está OCE, consideran este problema, advierten que levantar los parámetros, o sea, los límites en la cantidad de cloruros y en la cantidad de sodio que componen el agua, que eso tiene riesgo para los hipertensos, y en algunos casos transmiten que es para los hipertensos severos y en otros casos transmiten, y así lo han publicado hasta en Twitter, ¿no?, que es para los hipertensos así en general. Y uno sabe por la información médica que tiene, porque el Uruguay desde ese punto de vista es un país avanzado, que alrededor de un 37% de la población tiene problemas de hipertensión, mayor de 15 años, ¿no?, tiene problemas de hipertensión. Entonces uno se encuentra con un problema muy importante, porque si eso hace que
sea aconsejable que la población hipertensa consuma agua embotellada, pero que eso sea imprescindible para la hipertensión aguda, entonces tiene un problema social, digamos, de gran escala, porque hay sectores sociales enteros que son miles de personas que no tienen capacidad adquisitiva como para estar comprando bidones todos los días para cocinar y para beber, porque no es solo para beber, ¿no? Claro. O para tomar mate, es también para cocinar. Entonces uno tiene que de alguna manera crear un comité de crisis frente a estas circunstancias, como tuvo, yo que sé, en la época en que tuvimos desgraciadamente la pandemia, ¿no? Tener un comité de crisis que lo aborde desde todo punto de vista. O sea, crear una especie de GACH para controlar, claro, o tratar de advertir la situación, digamos. Claro, y entonces que subsidie lo que pueden ser a las personas certificadas, ¿no? Y de escasos ingresos, que no tienen capacidad como para consumir este bien en esas cantidades. Ahora, senador, quería hacer una consulta, porque usted habló recién justamente el tema de la cantidad de funcionarios que hay trabajando en OCE y cómo se ha repuesto. Y en el proyecto de consolidación fiscal que llevó adelante en su momento el ministro Astori, había una medida de que se iban a reponer una determinada cantidad de funcionarios en relación a las cantidades de salidas que se iban generando del mismo. Eso sí, en este gobierno se agudizó, o sea, se fue un paso más allá, digamos. ¿Ha habido una política de Estado en torno a las inversiones que debía realizar OCE y también al papel que OCE debía tener en tanto, o al peso que OCE debería tener en la cantidad de funcionarios trabajando para la empresa? Tendría que haber una política de Estado, sin duda, en materia de inversiones, ¿no? En materia de funcionamiento, de recursos humanos, y de en general el manejo del agua como bien esencial, y es lo que no hay. Entonces lo que hubo fue una disminución drástica del presupuesto, tanto para agua como para saneamiento. Y se cambió todo el proyecto y todo lo que venía en curso, y entonces se pasaron varios años deliberando sobre la fuente del Plan Neptuno, y que todavía no se ha concretado. Lo han modificado una cantidad de veces muy importante. Yo tengo registradas por lo menos 3 grandes cambios y no sé en la actualidad cuál es. Se dejó de lado lo que ya estaba estudiado y financiado, como que era la represa de Casupá, que si se hubiera comenzado porque estaba todo pronto y el dinero disponible, por lo menos se hubiera hecho la primera parte, y como tuvimos un invierno llovedor en el año 22, que hizo desbordar la represa de Paso Severino, hubiéramos por lo menos juntado una parte significativa de agua, por lo menos tan grande o más grande que la que hoy le queda a Paso Severino. ¿Y cuánto hubiese aportado eso al sistema, senador? ¿Cuánto hubiese aportado eso al sistema? Eso al sistema uno no puede dar una cifra exacta, porque se trataría de una obra en construcción, pero los técnicos a los que yo he consultado dicen, bueno, por lo menos se podrían haber juntado unos 15 millones de metros cúbicos, ¿no? Y a la represa de Paso Severino le quedan 9. Entonces, o le quedaban 9, ¿no? Entonces, sea esa cifra un poco más alta o un poco más baja, de cualquier manera algo se hubiera acumulado. Y lo mismo en el trasvase, desde el Solís Chico hacia la Laguna del Cine y en otros emprendimientos que algunos son de pequeña escala, pero que la sumatoria de los mismos termina siendo muy importante. Quiere decir que se modificó el plan general, se modificó el financiamiento y se redujo. Se apeló a obras privadas que no se han concretado. Y al mismo tiempo se disminuyó drásticamente la cantidad de funcionarios y el dinero para el funcionamiento de esta empresa. O sea, se debilitó como tal. Y al mismo tiempo la empresa se encontró con que tenía un clima adverso
en términos de sequía drástica. Entonces, en esta situación, ¿no?, llegamos a un punto en que estamos en plena crisis y sin saber cuál es el futuro, o por lo menos dependiendo de una variable que no controlamos, que es si cae lluvia o no en el lugar en el que tiene que llover, que es fundamentalmente en la cuenca del río Santa Lucía. Por lo tanto, uno dice, tiene que haber, eso tiene que tener una escala, la mayor y la más alta desde el punto de vista del gobierno, y esto tiene que tener, digamos, tipo comité de crisis, tiene que tener medidas que no solo atiendan al problema del agua y del sodio y a los riesgos y todo lo demás, sino que atiendan a emplear dinero para subsidiar a los que están más débiles en esta cadena y que por lo tanto no encuentran o pueden no encontrar una salida adecuada para las enfermedades que padecen. Senador, ¿hay fecha ya para la interpelación? Tranquilidad a la población, ¿no? Senador, ¿hay fecha ya para la interpelación? No hay fecha porque la interpelación depende de la fecha en la que los ministros y yo le transmitan a la presidenta del Senado y bueno, y si lo arreglen conmigo la fecha en que se va a realizar. Pero ya están convocados incluso por la comisión por lo que he entendido, por la Comisión de Salud Pública en estos días, para ver ese tema del sodio y demás, porque hay pronunciamientos de las sociedades médicas y cardiológicas y de distintos actores, y sin duda hay distintas situaciones dentro de los hipertensos, pero para eso uno tiene que tener un plan, ¿no? Uh-huh. Y tiene que tener una medida de financiarlo, porque hay sectores medios que lo que hacen es ir al supermercado y comprar los bidones, pero hay otros sectores que no pueden hacer eso. Entonces, estamos realmente frente a un problema nacional de gran envergadura. Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, vertiente artiguista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes.